variables y tipos de datos. Y aquí empezamos nuestro camino a aprender a programar. Y para eso lo primero que tenemos que ver es que vamos a manejar información, vamos a querer hacer cosas en la computadora. Y la información, cómo es que la computadora la guarda, cómo es que la sabe trabajar, cómo la clasifica. Entonces, vamos a empezar con tres tipos de datos, tres formas de guardar las cosas. Primero vamos a pensar que tenemos los números enteros, el 1, el 2, el 3, el 0, el menos 1, etc. Los números decimales y el texto, palabras, frases. Entonces, en Python en sí, los números enteros son int, los decimales son float, y los textos son str, que vendría, str viene de string, que en inglés significa o se usa para las cadenas de caracteres, ¿está bien? Entonces, de todas maneras, Python, lo que pasa con Python es que Python es dinámicamente tipado, se dice. Y esto quiere decir que yo no tengo que andar especificando de entrada los tipos de datos que voy a usar. Ya voy a entrar en detalle. Python es dinámicamente, hay palabras que en la cabeza, tipado. Hay lenguajes casi, o es lo más común, que sean fuertemente tipados. Lo que quiere decir es que yo para usar un dato tengo que decirle primero si va a ser int, si va a ser float, si va a ser str. En cambio, en el caso de Python, dinámicamente tipado significa que cuando el programa ya esté en ejecución, la máquina lo esté haciendo, y yo utilice un dato, se va a mirar y va a decir, esto es un entero en realidad, o no, esto es un texto. ¿Está bien? Por eso es dinámicamente, dinámico, en tiempo de ejecución significa. En tiempo de ejecución. Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo guardo yo esos datos dentro del código. Cuando yo quiera guardar números enteros, yo puedo darle un nombre y crear una variable. Una variable, el nombre se escribe en minúsculas, no puede empezar con números, ni tener espacios. Y nombres que serían válidos son, por ejemplo, n. Entonces, o mi guión bajo número, o a edad. Todos esos son números válidos. ¿Está bien? Esto. Y números inválidos sería estos serían inválidos. Caracteres raros como numeral, asterisco, todos esos tampoco son válidos para crear las variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo creo una variable n. Cuando abran el archivo, el programa .py, pueden, por ejemplo, poner n igual a 5. Eso lo que ya está haciendo es
agarrar este número, que es un número para la máquina, para Python va a ser un número entero porque no tiene decimal, y va a crear con esta variable llamada n un espacio en la memoria de la computadora donde va a ir a guardar ese 5. Y esto es la memoria de la PC. Acá la memoria de la PC pasa a ser como una estantería, un lugar donde tengo cajones que puedo poner la información, los datos que yo tengo para hacer cosas y saber que mientras estoy ejecutando el programa, esos datos están ahí. Entonces, otra prueba puede ser, por ejemplo, hacer una variable que sea nombre, a quien yo le asigno, o en donde yo guardo, comillas dobles, esas son comillas dobles, Luis. Carrera. En Python puedo usar las comillas dobles o las comillas simples. Ingeniería industrial. Esos son todos ejemplos, ¿está bien? Acá, algo que quiero que les quede claro es que estos iguales de acá no significan que sean iguales, no es una comparación, no es si esto es igual a lo de este lado. No son iguales. Es igual de ahí, es un comando se le llama comando de asignación. Y es el que indica que voy a guardar lo que está a la derecha, o sea, lo de este lado, de la derecha, lo voy a almacenar en la variable de la izquierda. Bueno, ese es el concepto entonces básico de variables, cómo guardar nuestros datos en memoria y el comando de asignación, que si no lo tuviéramos tampoco tendría sentido tener variables, y los tipos de datos. En este lenguaje, en Python, la ventaja es que yo no tengo que avisarle antes, por ejemplo, si n va a ser int, si nombre va a ser str de string. Yo simplemente puedo ir asignando valores, n igual a 5, nombre igual a Luis, carrera igual a ingeniería, y Python se va a dar cuenta qué tipo de datos son. Y de nuevo, por ahora quedémonos con esos tres datos, int, float y str.